todas las senadoras y senadores que hayan mencionado un tema en particular o una inquietud de la misma posición, a fin de hacer más expedita la respuesta, pero por supuesto tomaré cuidado de atender aquellos elementos que son exclusivos del interés de alguna persona representante de grupos parlamentarios. Y si me lo permiten, lo haré en el orden inverso de presentación, precisamente para reconstruir la secuencia narrativa de esta muy amable interrogatorio que por mi conducto se le hace a la Secretaría de Salud y al Gobierno federal. Primero tomo las observaciones muy puntuales, documentadas y desde luego amparadas en una consistente y sólida experiencia de actividad en el sector salud que externó el señor senador y doctor Miguel Ángel Navarro. La experiencia profesional del senador Navarro ha sido extensa y por eso la destaco, porque le ha permitido identificar en prácticamente todas las instituciones del sector salud, en distintas posiciones gerenciales, profesionales, la evolución del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, su perspectiva me parece doblemente autorizada en el sentido de la experiencia que tiene y en el sentido de haber vivido distintas etapas y distintas fases de la evolución y a veces involución del sector salud. Entonces, él ya dio los datos son de conocimiento público, son datos por demás preocupantes, frustrantes, yo diría que indignantes también, sobre el estado de deterioro al que llegó nuestro Sistema Nacional de Salud, particularmente en los últimos 15 años, a partir del año 2003, cuando se cambió radicalmente el modelo de organización, rectoría y financiamiento hacia un modelo orientado a comercializar productos y servicios farmacéuticos y de otro tipo, insumos diversos para la salud, o incluso subrayar paquetes de servicios enteros a distintas corporaciones emergentes, algunas de ellas con ya documentados y tristes resultados, y también, por supuesto, con importantísimos cuestionamientos sobre la integridad y la probidad en el manejo de los recursos financieros, particularmente en los últimos 2 sexenios en el campo del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, popularmente conocido con esa denominación, Seguro Popular. Como lo hice al inicio de la exposición, precisamente por esa razón, es interesante que en el ciclo de la conversación, de este diálogo tan estimulante que resulta para mí oír la diversidad de opiniones, de los posicionamientos políticos de distintas fuerzas que concurren en el escenario político del país, como algunas legisladoras parecieran olvidar la historia en ese sentido. Y tomo como referencia porque, como dije, cuando empezamos con la alerta temprana a finales de 2019 a reconocer una amenaza en ciernes para la seguridad en salud de nuestra nación, inmediatamente se hacía presente el análisis y la reflexión que habíamos venido haciendo durante todo el 2019 y una parte del 2018 sobre el estado que guardaba el Sistema Nacional de Salud. Pero 2 que son de especial importancia son precisamente 2 que mencionó el senador Navarro. Uno es estos más de 300 hospitales abandonados que hace algunos días, cuando me lo preguntaron de manera directa en la conferencia vespertina, precisamente de manera inmediata me hizo evocar la imagen del exsecretario de Salud, el doctor José Narro Robles, por otro lado muy partícipe siempre en la política partidista, entiendo que ya no tan activo o tan bienvenido actualmente en su partido, su ex partido. Pero lo que me hizo pensar de manera inmediata es cuál era la línea de eventos que había llevado a este estado para que un país con la importancia que tiene, algunos de ustedes, precisamente las senadoras que me han preguntado sobre el tema de las pruebas, hacían alusión
a las comparaciones de México con otros países y les parecía escalofriante que México, teniendo el 15º lugar mundial en términos económicos y 14º en términos de población, pudiera tener algunos indicadores, por ejemplo, el tema de las pruebas, al que me referiré enseguida, pero no les pareciera tan impresionante el que tuviéramos 300 hospitales abandonados, un déficit de inversión en el sector salud que es más de 7 puntos del Producto Interno Bruto respecto a algunos referentes internacionales que apuntan a la necesidad de tener cercano al 7% del Producto Interno Bruto del Producto Nacional. Lo mismo porque tiene connotaciones también sobre la operación, igual que el déficit de hospitales, nos lleva la insuficiencia o déficit de los servicios humanos. Efectivamente está plenamente documentado cómo a lo largo de los últimos sexenios, particularmente el inmediato anterior, 2012-2018, se precarizó el trabajo de profesionales de la salud. Esto en realidad se proyecta precisamente hacia el año 2000, cuando empezó el nuevo modelo de financiamiento y rectoría y organización del Sistema Nacional de Salud, y hemos tenido distintos ciclos o generaciones en donde se acumulan por momentos hasta más de 150,000 profesionales de la salud trabajando en condiciones precarias en términos laborales, sin un salario fijo estipulado, con contratos provisionales que se renuevan de manera calculada a los 11 meses de vigencia, dejando un mes de descanso, con el propósito deliberado de aportar las prestaciones laborales que corresponden por ley. Este modelo no podría ser accidental en la medida en que ocurrió de manera sistemática, como he dicho, desde el año 2000 y llevó seguramente a la bancarrota económica a un importante número de trabajadoras y trabajadores que hoy nos queda a nosotros muy claro, son los héroes, como ustedes lo han reconocido de manera consensuada. Por cierto, que estos contratos eventuales llevan a una enorme indefensión. Hace unos días me preguntaban por un trabajador de la salud que había fallecido y precisamente no tenía manera de reclamar derechos de seguro o derechos de pensión, su familia, porque llevaba más de 9 años en contrataciones de manera precaria. Anticipando respuesta a unos amables señalamientos críticos, pero muy relevantes y definitivamente basados en la buena voluntad y el espíritu de desarrollo de nuestra nación, como los que hizo el senador Manuel Velasco sobre las estrategias para fortalecer a nuestro Sistema Nacional de Salud, diría, precisamente esta es una de ellas. Es importantísimo regularizar las plantillas laborales, regularizarlas para que sean dotadas de lo que por ley les corresponde, por un principio ético fundamental les corresponde, y también lo que cualquier agente o personaje con relevancia en el acontecer político que tuviera una inspiración en la justicia social haría, y es regularizar a estos trabajadores y consecuentemente darles estabilidad laboral a ellos y financiera a sus familias. Entonces agradezco estos recordatorios que nos hace el senador Navarro. Retomaré el tema del pacto federal en unos minutos al responder puntualmente a algunos señalamientos del senador Dante Delgado. Me permito transitar a responder a la senadora Alejandra Reynoso. Senadora, muchas gracias. Me parecen también en todos los casos relevantes las preguntas, útiles, porque nos ilustran dónde están algunos de los retos importantes. Usted posiblemente, no lo asumo, lo tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizás seguramente con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y las relaciones exteriores, según tengo entendido. ¿Por qué lo digo? Porque esto quizá no está usted para saberlo, pero lo menciono por ser de interés común. Existen en la fisiología humana una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores. Estas funciones mentales superiores incluyen, entre otras, no de manera de todas,
funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, y también la atención. Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue un orden alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad del desarrollo o la ejecución de las otras funciones. No estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones. Lo que estoy diciendo es quien por alguna razón involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizás se depriva de la oportunidad de expresar las otras funciones, por más que éstas estén presentes. ¿Por qué lo digo? Porque veo un reto, y aquí sí, usted es la experta, no yo, un reto de comunicación cuando nos enfrentamos a una población con distintas perspectivas, lo cual es entendible y además digno de celebración, pero también cuando nos enfrentamos a la necesidad de comunicar un mensaje que anticipadamente pareciera estar algunos segmentos de la población en poco deseo de escucharlo. Esto, desde luego, representa un reto, no solamente por la esperanza, que siempre será persistente, de que en algún momento tengan el deseo de beneficiarse de información científica, técnica, que se genere en el país, por cierto, ya lo dije, por parte de todos los gobiernos estatales, que están los estados gobernados por las distintas fuerzas políticas, incluyendo su partido, sino también información que proviene y es documentada y validada y además construida con el apoyo de las organizaciones internacionales de salud, destacadamente la Organización Mundial. Ahora, cuando usted me hace preguntas que están prefabricadas o preorientadas a asumir verdades inexistentes, como hablar de errores del presidente, como hablar de arrepentimiento porque se me ha orientado políticamente en mi actuar, o habla de responsabilidades en compra y distribución, o habla deliberadamente de mentiras, pues simplemente priva lo que seguramente muchos de ustedes, no yo porque no soy experto en el derecho, conocen como la carga de la prueba. Pero conozco de manera general que cuando alguien hace una acusación, pues desde luego tiene la carga de la prueba y sería procedente expresar cuáles son esas pruebas. En mi caso, simplemente por mi experiencia, más bien en el campo de las ciencias de la salud, estoy acostumbrado a un principio fundamental que se llama precisamente la evidencia. Entonces, en nuestro caso, profesionales de la salud, científicos, nos dedicamos a razonar con base en la experiencia. Habiendo dicho lo anterior, y dado que ha sido mencionado por algunos otros de ustedes, no quisiera abundar en las innumerables expresiones de verdades construidas a partir de comunicaciones informales, muchas de ellas provenientes de algunos medios de comunicación, generalmente los corporativos, los que tienen agendas políticas ligadas a algunos de los partidos y que han distorsionado el tema del modelo Centinela, del famoso factor 8.2, que pareciera haberse convertido en una preocupación acuciante. Tampoco en el tema de las muertes y las estimaciones. Las estimaciones, con gusto un día que tengamos más tiempo y oportunidad, si usted me lo permite, podemos hablar de cómo se hacen las estimaciones para los distintos fenómenos que no tienen una predictibilidad puntual. ¿Cuántos huracanes va a haber en la siguiente temporada? Que empezó el 15 de mayo y termina en noviembre. Se estiman. ¿Cuántos terremotos van a ocurrir en la Ciudad de México o en el país en el siguiente año? No se conocen, se estiman. ¿Cuántas tormentas tropicales? ¿Cuántos? Hay innumerable cantidad de fenómenos que se pueden estimar y para eso se inventó las ciencias de la estadística que tienen más de 400 años de existencia. En ese mismo sentido está su preocupación sobre el pico de la epidemia. Hemos expresado con puntualidad cuál es el origen de estas predicciones, la calidad científica y, desde luego, integridad de los profesionales de la salud, de las matemáticas que lo generan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con mucho gusto, cuando sea oportuno en su agenda, tendré el gusto de poder comentar. Termino nada más en el caso de lo que usted me pregunta, sobre la responsabilidad de la compra y distribución de medicamentos. Efectivamente, como lo marca la nueva o la reforma o la
ya reformada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Oficialía Mayor de Hacienda se le han conferido responsabilidades específicas. Lo mismo al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, recientemente constituido, se le han encomendado funciones auxiliares de apoyo a este proceso y complementa los esfuerzos de exploración de los mercados, de identificación de necesidades, etc. Lo destaco también porque a lo largo de los últimos 15 años, una de las características fundamentales de la arquitectura, el funcionamiento del proceso de adquisición de insumos, precisamente derivó del propósito deliberado de desmantelar el Sistema Nacional de Salud y constituirlo en una oficialía de partes por un lado y por el otro lado en un comité de procuración de insumos que trasladó la responsabilidad fuera de la institucionalidad pública. Como usted posiblemente conoce, en los últimos 2 sexenios proliferaron algunas compañías llamadas de distribución y logística, que en realidad eran gestorías, representaciones legales, agencias de mercadotecnia, entre otras funciones, que se constituyeron de facto en un oligopolio y que muchas de ellas están ligadas, como ya se señalaba, a exfuncionarios de la salud en las distintas instituciones y que resultaron en una intermediación entre el sector público y el sector privado que desfavoreció la competitividad y, desde luego, la transparencia en las adquisiciones públicas del sector salud. Ese esquema, eso sí le puedo decir con seguridad, ha sido desmantelado, pero todavía vemos los ecos de los intereses creados que operan en contra de las posibilidades de conseguir medicamentos y otros insumos en una forma expedita. Con los medicamentos contra el cáncer, especialmente para niños, como usted señaló, niños y niñas, una de las preocupaciones ha sido la presencia de estos oligopolios, en particular de una compañía que, por cierto, tiene su lugar de residencia fiscal en el Estado libre y soberano de Jalisco, que mencionaba repetidamente el senador Dante Delgado, y que ha sido una compañía que deliberadamente ha ocultado sus existencias al sector público, sabiendo que es un monopolio de facto y que ha interferido con la posibilidad de procurar los insumos contra el cáncer en otros lugares. Una buena noticia, seguramente de interés para estas personas que hoy nos acompañan, según me relata usted, aquí fuera del recinto de la Secretaría de Salud. Interesante coincidencia que hoy se hubieran presentado aquí. Estas personas deben saber que ya tenemos un embarque que compramos en Argentina de los distintos medicamentos para el cáncer y que estarán muy pronto, en materia de 4 días, a disposición para uso en los distintos centros de atención. Paso con la senadora Nubia Mayorga. Senadora, muchas gracias también por sus observaciones. Aquí quisiera abordar algunos temas de su interés particular. Ya mencioné lo de las estimaciones, estas cifras de las distintas proyecciones en un intervalo de credibilidad sobre las muertes. El 27 de febrero, por cierto, di una conferencia de prensa antes de que empezaran las oficinas en Palacio. La dimos aquí en la Secretaría de Salud y precisamente fue uno de nuestros primeros anuncios de estimaciones donde hablamos de 12.500 personas que podrían perder la vida con un intervalo bastante amplio, donde justamente el límite era 6.000 y podría llegar hasta cerca de 25.000 o 30.000. Esperamos que no ocurran tantas defunciones, pero como ya señaló el doctor Navarro, senador Navarro, es muy impresionante el efecto que tienen las enfermedades crónicas sobre la mortalidad. Esto tiene que ver también, que usted o alguien más preguntaba, sobre la prevalencia de desenlaces fatales en el personal de salud. Esta es una de las explicaciones, precisamente es la altísima prevalencia de enfermedades crónicas. Esas enfermedades crónicas, hipertensión, obesidad, diabetes, entre otras, tabaquismo también, como bien señalaba el doctor Navarro, son producto de décadas, al menos 4 décadas, de una mala alimentación. Pero, como seguramente usted ya conoce, la alimentación no depende solo de los individuos. La alimentación depende del contexto, el contexto social y económico.
Y en un país que ha sido precisamente durante esas 4 décadas asolado por un modelo económico que genera una importante polarización, donde la mayoría de las personas no tienen los insumos o los ingresos básicos para satisfacer sus necesidades, incluida una alimentación apropiada, y esto es producto precisamente de los modelos económicos que su partido y el de la senadora Alejandra Reynoso decidieron implantar a lo largo de las últimas décadas. Pero de manera más específica, en el sexenio pasado, seguramente usted conoce que las corporaciones de la industria alimentaria eran visitantes frecuentes de la oficina en la que me encuentro, que es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y también de la oficina del Secretario de Salud. ¿Cuál es la razón? No eran visitas de cortesía, era para coordinar los esfuerzos de modo que se pudiera interferir con políticas públicas para la salud que la propia Organización Mundial de la Salud, entre muchísimas otras, han propuesto a lo largo de muchos años, amparados en evidencia científica rigurosa que han hecho varias instituciones. Afortunadamente, logramos ya un primer paso, que no es el único, se necesitan varios más, con el tema de los etiquetados frontales. Por cierto, aquí tengo mi cuadro, si me proyectan la cámara hacia arriba, para ilustrar el tema y que no se nos olvide cómo durante todo el sexenio 2012-2018 estuvo censurada esta política pública de los etiquetados claros para los alimentos o los productos industrializados de muy bajo valor nutricional. Esa es la causa fundamental de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión y de la mitad de las muertes que ocurren en el país. Usted se preocupaba por posibles diferencias entre 6.000 a 8.500 muertes. Es evidente que todos simpatizamos con la perspectiva de que es lamentable tan solo una muerte, pero sepa usted que en 2018 murieron 722.000 personas y la mitad de ellas murieron por trastornos relacionados con una mala alimentación. Pero desafortunadamente esos elementos y también el combate al tabaco fueron obscurecidos o desplazados durante el sexenio inmediato anterior. Por cierto, otro motivo de celebración, la Organización Mundial de la Salud nos va a otorgar o nos otorgó, está por entregarnos, el premio a la lucha contra el tabaco con motivo de que en este sexenio retomamos el rumbo con el control de tabaco, incluyendo la prohibición de vapeadores y el incremento de los impuestos al tabaco y el nuevo etiquetado en el tabaco. En fin, pruebas. Retomaré pruebas, si usted me lo permite, al contestarle a algunos otros senadores que han expresado estas inquietudes. Lo que sí me interesa comentarle, porque nadie más lo mencionó, es el tema de los asintomáticos. Y coincido con usted en que es un asunto de gran interés, no solamente pragmático en la prevención y el control, sino también reside en una duda científica aún no resuelta en el mundo. Esto quiere decir, no se ha encontrado un consenso científico basado en evidencia sobre cuál es la magnitud o la importancia relativa de tener personas asintomáticas en quienes se detecta por un método extremadamente sensible, que es la PCR, trazas de RNA del virus SARS-CoV-2 en la garganta. Pero desde luego aspiramos a que este enigma científico sea resuelto, entre otros con la contribución de científicas y científicos mexicanos que están participando en sendos estudios sobre el papel de los portadores asintomáticos. Una vez que esto se esclarezca, podremos contribuir, igual que otras naciones, a proponerle a la Organización Mundial de la Salud un camino diferente al que ha planteado, que es que los portadores no se consideren como casos en la medida en que no tienen enfermedad, por lo tanto no necesitan algún servicio ni están en un riesgo de servicios hospitalarios, y respecto a su transmisión, pues se abordan como se abordan los que son reconocidos como casos. Vamos a pasarnos a senador, una cosa, senadora Mayorga, porque esto también usted y otro senador lo mencionaron, es el tema de la mortalidad en el personal de salud. Usted hacía referencias numéricas. Aquí le comento que de acuerdo con datos del Centro Europeo para Control de Enfermedades,
Italia tiene un 10%, la región de Lombardía un 20%, España un 20% también, semejantes al 23% que tiene México. Pero ya expliqué el papel de las enfermedades crónicas y la gran prevalencia, cosa que no tienen los países europeos, por lo menos no de manera tan dramática como México. Actualización de información. COFEPRIS no autorizó hidroxicloroquina con motivo de COVID. La hidroxicloroquina es un fármaco inmunomodulador que se utiliza desde hace muchos años, originalmente diseñado para el tratamiento del paludismo y desde hace muchos años también para enfermedades autoinmunes, particularmente lupus y la artritis reumatoide, de las que el secretario de Salud es uno de los expertos nacionales e internacionales más reconocidos. Y la posición que tenemos nosotros, empezando por nuestro señor secretario, es que resultaría inconveniente el uso de hidroxicloroquina fuera de cualquier estudio formal de investigación clínica que debería cumplir en todo caso los más altos estándares de ética, bioseguridad y calidad. Entonces, no se angustien, no se preocupen, nadie ha autorizado el uso de estos productos. Quizá usted lo tomó de información en algún periódico nacional que parece que modificó un poco lo que se había dicho. Sobre regionalizar el semáforo, gracias por decirlo. Esto parece que también es un reto de comunicación, pero aquí está la fuente directa porque tengo la responsabilidad técnica de coordinar el semáforo y su evaluación. La idea es, cuando decimos tener un solo semáforo, es porque, por un lado, por una necesidad técnica básica de coordinación que nos permita tener un reconocimiento consistente de la realidad epidemiológica de COVID en México, es imprescindible tener la misma metodología para la evaluación del semáforo de riesgo. Segundo lugar, porque el semáforo tiene dos componentes. Uno es un componente de evaluación, el semáforo de monitoreo, que corresponde de manera directa con el semáforo de las acciones que hay que instrumentar. Y aquí es imprescindible poner a salvo a las políticas públicas de algunos intereses locales que han presionado a gobernadores y gobernadoras a abrir o liberar anticipadamente actividades económicas que son relevantes para el Estado, pero no necesariamente su apertura conveniente para el control epidémico. Pero tercero, tengan presente que cuando se usa un solo instrumento no quiere decir que el resultante de la evaluación es la misma. Es decir, el semáforo tiene 4 colores que corresponden con un nivel de riesgo progresivamente del menor al mayor, verde, amarillo, naranja y rojo, pero aunque se evalúa por una sola entidad, que es la federal, debe ser aplicado a la realidad epidemiológica siempre cambiante de cada estado. Esto además se ampara en términos legales a las atribuciones de la Autoridad Sanitaria Federal, que usted conoce bien, están claramente estipuladas en la Ley General de Salud, con la perspectiva de concurrencia. Y en la concurrencia queda muy claro que la materia de salubridad general de carácter general es responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Federal, que tiene 3 componentes: el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y la persona titular de la Secretaría de Salud. Pero, además, tenga usted tranquilidad porque hay un consenso amplio entre gobernadores y gobernadoras con la federación. Y hemos tenido repetidas reuniones con ellas y ellos, algunas en el contexto de CONAGO, y ahorita quisiera aportar un elemento después a lo que pregunta el senador Delgado, porque hemos tenido un ambiente de absoluta coordinación y cordialidad con la mayoría, si no es que todos, los gobernadores y gobernadoras. Algunas excepciones que parecieran más interesados en algunas agendas de corto plazo, no tan relacionadas con el tema de salud y la seguridad sanitaria del país, pareciera que más otro tipo de cálculos. Ahora, ayer precisamente tuvimos una reunión muy productiva con la CONAGO, en donde el consenso de los y las gobernadoras fue: tengamos esta reflexión colegiada sobre el semáforo. Y todo el mundo dijo: nos parece estupendo que haya un semáforo nacional, nos queda claro el fundamento jurídico y la motivación técnica, simplemente abramos el diálogo. Y les reiteramos lo que nuestro secretario de Salud ha dicho en innumerables ocasiones, tanto como el presidente, con esta frase que cita al Benemérito de las Américas cuando indica: todo por
la razón y el derecho, nada por la fuerza. Y ese es el espíritu de acción de nuestro gobierno y así lo vamos a hacer. Los martes estaremos distribuyendo los resultados del análisis del semáforo a los gobernadores y gobernadoras. Damos espacio hasta el jueves. Si hay alguna observación peculiar, la abordamos conjuntamente. Se da conocimiento público los viernes y entrará en vigor el estado del semáforo los lunes siguientes. Entonces, pierda cuidado en ese sentido. Quisiera abordar ahora las preguntas del senador Dante Delgado y aquí me traigo el tema de algunos pendientes. Las pruebas, los portadores ya lo comenté, las pruebas y este tema de las medidas de aislamiento social y la nueva normativa, que varios de ustedes lo preguntaron. Pruebas, abordemos el tema de pruebas. Seguramente todos ustedes, igual que yo, leyeron el documento de OCDE al que han hecho referencia. Yo les suplico, como he pedido cada vez que hay una crítica, que siempre es bienvenida, que para mayor utilidad pudiera ir acompañada de la evidencia correspondiente. Cuando no ocurre así, desde luego sigue siendo bienvenida la observación crítica, nos estimula a la reflexión y nos enriquece, lo cual agradecemos, pero nos depriva de la oportunidad de encontrar un diálogo fructífero sobre el elemento de referencia. Concretamente, en el documento de OCDE, no identificamos que existiera una recomendación explícita sobre el número de pruebas o la proporción de pruebas por millón de habitantes que un país debería hacer. Si alguien lo encontró, por favor, ayúdenos a identificar. Si no es en ese documento, le pedimos que nos oriente al documento correspondiente que indica, prescribe, orienta cuál es el número de pruebas o la proporción de pruebas que un país debe hacer por millón de habitantes o algún otro indicador relativo. Si no es el caso que esto lo hayan encontrado, entonces seguramente concurrirán con nuestra opinión de que es aún más importante conocer cuál es el propósito que se busca, más allá de la generalidad de detectar casos. Porque en los documentos técnicos de la OMS y también las innumerables opiniones vertidas por los funcionarios de la OPS que están con nosotros diariamente están en nuestro comando operativo de emergencias en salud pública. Participa el doctor Jean-Marc Gabastún, asesor regional para seguridad de salud y laboratorio, y en otras ocasiones participan miembros del equipo del señor Cristian Morales, representante de OPS en México. A preguntas repetidas surge la idea de cuál es el modelo de vigilancia para el que se requieren esas pruebas. Y la respuesta vuelve a ser una y otra vez la siguiente. Es el modelo que estamos operando, es tan amigable la conversación que ellos ya hablan a nombre del país y hablan en segunda persona del plural y nos dicen, es el modelo que estamos operando y es el modelo que ustedes han instrumentado desde el principio y nos recuerdan. Por cierto, fueron uno de los primeros países en establecer la capacidad de laboratorio específicamente para COVID, lo cual es estimulante. Y el documento que mostré hace un rato, cuya fecha de actualización es 11 de mayo, que proviene de Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, precisamente vuelve a indicar los propósitos de la vigilancia epidemiológica que relaté y que son consistentes con lo que hace México. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el modelo de vigilancia que ustedes están identificando que necesita tantas pruebas? Ahora, ¿cuántas pruebas? Mencionaba, senador Dante Delgado, Wuhan, China, y habló de esta impresionante cifra de 9 millones de pruebas. Quizá está también familiarizado con que en 9 millones de pruebas se encontraron el siguiente número de positivos. Uno. En 9 millones de pruebas que hicieron recientemente en el periodo postepidémico en Wuhan, China, encontraron una positiva. Estas cifras son, por demás, demostrativas de lo ineficiente que puede ser el realizar pruebas en forma generalizada cuando se tiene la aspiración de hacer un proceso de detección. Pero, evidentemente,
pues es un gasto que podría ser mejor utilizado en otras situaciones o necesidades. Destacadamente a mitad de la fase 3, en el caso mexicano, pues justo en lo que lo hemos usado, equipos de protección personal, insumos para la salud, ventiladores y desde luego salarios para contratar a más de 45,000 profesionales de la salud que estaban en necesidad de cubrir el déficit que nos dejaron en administraciones anteriores. Sobre los otros elementos que señala, estimado y respetadísimo senador Dante Delgado, y le aprecio mucho que haya hecho la aclaración de que sus observaciones son con absoluto respeto, así las recibo y así respondo también con absoluto respeto a usted y todas las legisladoras y legisladores, no solo del Senado, sino también de la Cámara de Diputados. Usted hablaba de retos de coordinación y me recordaba o nos recordaba esta sesión tan amigable que tuvimos el 17 de marzo, cuando tuve el privilegio de estar con ustedes ahí en el recinto parlamentario. Y ya después, seguramente usted tomó conocimiento que el 19 de marzo, es decir, 48 horas después de esa reunión, sesionó el Consejo de Salubridad General precisamente para identificar las condiciones en las que se encontraba la epidemia en México y declararla como una enfermedad grave de atención prioritaria, tal como lo estipula el artículo 73, fracción 16 de la Constitución de la República Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ser preciso. Asimismo, también tendrá usted conocimiento que cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que se trataba de una pandemia, y esto propició algunos titulares en periódicos de circulación nacional, hubo una precisión que hicieron los funcionarios de la organización, tanto a nivel global, en la OMS, como a nivel local y regional, indicando que la declaración de pandemia no tenía una implicación directa para aquellos países que, como el caso mexicano, ya estaban preparados y actuando en respuesta a la epidemia. El tema de los vuelos internacionales es por demás importante, porque usted alude a un planteamiento que ha sido, yo no diría solamente científica y técnicamente descartado, sino históricamente desmentido. Y consiste en que hay que cerrar fronteras, en este caso aéreas, vía aérea, para evitar las epidemias. Algunas de las fuerzas políticas que hoy gobiernan en el mundo, mayormente las que tienen una orientación conservadora y negadora de los derechos humanos de las minorías, en particular las minorías migrantes, han utilizado esta perspectiva de cierre, de protección, de confinamiento, como si hubiera alguna demostración científica de que va a resultar útil para mitigar, inhibir o retrasar la entrada de los agentes patógenos, en este caso el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Lo interesante, como decía, es que la historia de las epidemias, y me remonto a la Edad Media, han demostrado que esto es un recurso de muy poca utilidad, muy oneroso, y no tanto por los costos directos de su instrumentación, sino por las consecuencias sociales y económicas que tiene el pretender aislar un territorio que es naturalmente dependiente de recursos del exterior. Las ciudades amuralladas, los feudos en la Edad Media, cercenaban su vinculación con el exterior y pronto se quedaban sin alimentos y otros insumos que les llevaban a consecuencias devastadoras. Por eso se ha descartado, cuando la salud pública global empezó a tener una orientación más solidaria y con una fundamentación científica contemporánea, surgió precisamente el Reglamento Sanitario Internacional, versión 2005, que a diferencia de sus versiones anteriores, que se remontan a las convenciones sanitarias internacionales del siglo XIX, dio un giro del planteamiento proteccionista de la salud pública hacia un planteamiento solidario, que tiene como principio fundamental la contención en fuente de origen a partir de la solidaridad internacional. Menciono esto no solo para incitar el ánimo y la tranquilidad respecto a esta intervención, que se parece ser extrañada por algunos, sino porque coincidentemente es el planteamiento que ha hecho el presidente de la República Mexicana, licenciado López Obrador, respecto a la comunidad global. Y conocerán ustedes, y fue motivo de gran satisfacción, que nuestro representante de la Organización de las Naciones Unidas, el señor doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, presentó una iniciativa, un punto de acuerdo, en donde gozó de amplísima mayoría,
casi unanimidad, y la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó una declaración que busca la solidaridad internacional que permita evitar la especulación comercial y el acaparamiento de bienes necesarios para la atención de la epidemia. Y esto, quiero decirles, es el pronunciamiento más claro que busca rescatar la esencia del Reglamento Sanitario Internacional 2005, hoy vilipendiado por las fuerzas políticas conservadoras en distintas naciones, que además destacadamente han despreciado a sus expertas y expertos científicos en aras de empujar agendas políticas xenofóbicas, entre otras. No el caso de México, donde nuestro presidente también repetida y consistentemente se ha posicionado como que la ciencia y la experiencia técnica son quienes rigen la conducción de esta epidemia en México y no los intereses políticos o de otro tipo. Esto directamente, al hablar de intereses políticos o de otro tipo, me lleva a retomar el tema de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas, quiero darles algunos datos científicos de contexto. No me he retractado de lo que dije, señor senador Dante Delgado. Usted habló de fechas precisas, dijo que el 25 de marzo dije que las pruebas rápidas no eran convenientes y que después revertí mi opinión. No es el caso, no es el caso, estimado senador. Las pruebas rápidas son dispositivos de uso en el punto de servicio, análogas a las pruebas de embarazo. Es un dispositivo generalmente de plástico que tiene una tira reactiva, un sinónimo de pruebas rápidas es tiras reactivas, que se usan en el sitio de atención. Utilizan generalmente una muestra de sangre, en el caso del tema de COVID, en otras pueden usar muestras de orina, pero en este caso es sangre, y lo que buscan es identificar anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. ¿Por qué razón estas pruebas no son convenientes? Por tres razones. La primera, porque también, por frustrante que es e increíble que parezca, existe un vacío de evidencia científica respecto a el momento después de la infección en que empiezan a incrementarse las concentraciones de anticuerpos en la sangre humana. ¿Cuánto duran esas concentraciones? Y más importantemente, si esos anticuerpos son o no biológicamente protectores de la infección por el virus. Estas preguntas científicas no han sido respondidas y por lo tanto, a pesar de que han proliferado innumerables compañías, cerca de 30, que en el mundo ofrecen estas pruebas rápidas, no tienen un sustento científico sólido. Por esa razón, la FDA, Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, no aprobó estas pruebas. No las aprobó. También respetuosamente le ofrezco enviarle la información y la evidencia correspondiente. Lo que hizo la FDA es que entró en un periodo especial, por motivo de la epidemia, que caracteriza dos tipos de respuesta ante una solicitud de autorización. La primera se llama autorización y la segunda se llama aprobación. Parecen sinónimos y quizá lo son en el lenguaje castellano, pero hay una diferencia importante. Autorización, lo único que quiere decir es el permiso de venta. De saludo. Soy Beatriz. Por favor, cierren su micrófono. Por favor, continúe. Muchas gracias. Entonces, autorización simplemente quiere decir se pueden usar si alguien las quiere usar, mientras que aprobación es el reconocimiento de competencia técnica, es decir, la calidad, la capacidad diagnóstica de las pruebas respectivas. Y en ningún caso con pruebas rápidas, hasta el momento, la FDA ha aprobado las pruebas. Solo han entrado en esta situación de autorización. Pero aún más, no es la FDA, en el caso de Estados Unidos, sino los Centros de Control de Enfermedades, quienes determinan las políticas públicas de uso de estas pruebas. El análogo sería COFEPRIS para el primer caso con la FDA y la Subsecretaría de Prevención y Promoción, que tengo el orgullo de coordinar, análoga con las responsabilidades de los Centros de Control de Enfermedades. Estos centros de control de enfermedades, y también con gusto le mandamos la evidencia correspondiente,
hasta el día de hoy, 27 de mayo, no han expresado interés alguno por el que se deban usar pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID. De hecho, señalan repetidamente que es importante considerar que el diagnóstico de COVID no debe hacerse con base exclusivamente en las pruebas rápidas. Por cierto, hoy tenemos una noticia de CNN escrita por Maggie Fox, que precisamente dice, traduzco, las pruebas de anticuerpos de COVID son equivocadas la mitad de las veces. Y esto lo dicen los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los famosísimos CDC. Y esto me lleva a explicar de manera sucinta y básica qué quiere decir esto. Quiere decir la sensibilidad y especificidad, que son los atributos que reconocen o estiman la capacidad de una prueba para reconocer adecuadamente los casos verdaderamente positivos y los casos verdaderamente negativos, respectivamente. Sensibilidad, especificidad. Y el de las pruebas rápidas es bajísimo. Es tal como dicen, mitad de las veces es casi equivalente a echar un volado al aire y según el resultado de la moneda. Ahora, las pruebas que sí son relevantes son las pruebas serológicas. Con esta respuesta quisiera abordar lo que varios de ustedes comentaron y lo abordo con mucho gusto. Cuando pasamos a la fase 3, efectivamente seguimos usando, como lo dije, el modelo Centinela, pero el foco de la atención cambió fundamentalmente a la ocupación hospitalaria. Ahora que pasemos a la nueva normalidad, el foco de atención efectivamente va a ser el peligro de los rebrotes. Y en ese peligro de los rebrotes, las pruebas de laboratorio serológicas juegan un papel importante. Y aquí un dossier muy básico. Hay dos tipos de pruebas relevantes para COVID. Las pruebas que detectan al virus al detectar su material genético, ahí está la PCR, el GeneXpert y otras. A esas son a las que se refería el gobernador Alfaro en su segunda locución cuando dijo que yo me había arrepentido. No me arrepentí. A esas pruebas son pruebas muy rápidas en su tiempo de ejecución, pero no son las que convencionalmente se llaman pruebas rápidas o tiras reactivas, que son las que el gobernador Alfaro había comprado varias semanas antes. Estas pruebas rápidas detectan el virus y las pruebas serológicas detectan la reacción del cuerpo en forma de anticuerpos. En el segundo caso, nos interesa a todos los miembros de la comunidad global de salud pública y seguramente a la ciudadanía tener un instrumento que nos permita identificar qué proporción de la población ya es resistente, ya es inmune a el virus que causa el COVID. Noticia positiva, existen varios kits diagnósticos, varias tecnologías competentes. Nuestro INDRE, nuestro Laboratorio Nacional, ya está evaluando varias de ellas y hay 3 candidatos muy promisorios, más uno que proviene de la investigación científica de nuestras instituciones públicas, concretamente la UNAM, el Instituto de Biotecnología, que podrían ser promisorias para este propósito. Pero, mala noticia. En algunos lugares del mundo, concretamente España, Nueva York, y además de España, en particular la Comunidad de Madrid, el Condado de Los Ángeles, entre otros, han hecho encuestas serológicas. Estos son reconocimientos poblacionales de la proporción de personas que tienen anticuerpos contra el virus, asumiendo o suponiendo sin conceder que anticuerpos es sinónimo de protección biológica. Y los resultados son un poco desalentadores. España, 11%, Madrid, 5%, Nueva York, 23%, un poquito más de aliento. Condado de Los Ángeles, 4.7%. Las proporciones de personas que tienen anticuerpos contra COVID o contra el virus SARS-CoV-2 causante de COVID después de estas importantes epidemias. Entonces, aparentemente, no es tan grande la proporción de personas que han sido expuestas a COVID, o bien los anticuerpos no correlacionan suficientemente con la historia de infección. Entonces, esperemos, nosotros, México, el gobierno mexicano, ya tiene un plan precisamente para hacer estas encuestas.
Nuestra encuesta nacional de salud y nutrición, que ahora es anual, ya va a estar enfocada, entre otros elementos, a COVID y vamos a hacer una encuesta serológica. Posiblemente la haríamos a finales de julio o en agosto, dependiendo del curso de la epidemia. Y también tenemos la oportunidad de que a través de los lineamientos de seguridad sanitaria en el trabajo se establezca la responsabilidad de las empresas, y ha habido además receptividad al respecto, que las y los empresarios están dispuestos a sufragar los costos de este tipo de encuestas en los espacios de trabajo. Termino mi alocución en respuesta al amable cuestionamiento del senador Delgado, refiriéndome a un par de cosas como los cubrebocas. Lo mismo, estimado senador, no me he echado para atrás en modo alguno, como varios diarios de circulación nacional, destacadamente el Reforma y el Universal, señalaban. Hay que entender los fenómenos en su amplitud. Una intervención puede ser relevante en este momento y puede ser irrelevante en otro momento, o viceversa. Puede ser que en algún momento sea inconveniente utilizar en forma prioritaria una intervención y que después sí lo sea. Lo explico. Al principio de mi intervención con las diapositivas, me interesó dejar muy claro no solamente los instrumentos técnicos y las disposiciones legales, sino la filosofía que hay detrás de la respuesta a COVID en México. Y destaqué en particular algo que es motivo de inspiración y orgullo, que es la vocación social y de justicia de nuestro gobierno. Y en ella precisamente está cimentada la idea de que el sujeto de la acción de restricción de la movilidad no sean las personas. Se acordará que dije esto. Son los determinantes estructurales de la movilidad. Concretamente, el trabajo, la escuela y la recreación en todas sus modalidades, incluyendo el desarrollo cultural. Si una persona no tiene que salir de casa a trabajar porque el trabajo está cerrado, no tiene que salir de casa a estudiar o a llevar a los hijas e hijos a la escuela porque la escuela está cerrada, y no tiene dónde recrearse porque los centros de recreación, incluyendo los espacios públicos, están cerrados, la persona tiene más probabilidades de quedarse en casa. En ese momento, el sujeto responsable precisamente eran, entre otros, pero los destaco por su importancia y también por el contraste de sus múltiples actitudes respecto a las intervenciones sanitarias, eran las y los empresarios, los dueños de las fuentes de trabajo o los medios de producción, usando nomenclaturas más clásicas. Y entonces, estos sujetos responsables tenían que garantizar que las personas no fueran a trabajar. Y los gobiernos estatales, sobre todo aquellos que tienen parques industriales, entre otros Jalisco, haciendo referencia al gobernador Alfaro que usted mencionó, era muy importante que tuvieran una actitud de convicción y de proactividad para asegurarse que los espacios de trabajo permanecieran cerrados. Jalisco, que nunca logró una disminución de la movilidad superior a más o menos 50%, entre otras, lo que mantuvo activas fueron empresas manufactureras. En ese momento empezó el énfasis en el tema del cubrebocas y quizá uno de los más prominentes promotores del cubrebocas en la esfera política fue precisamente el gobernador Alfaro. Aquí hago un paréntesis. Me estoy tomando la libertad de hablar de una persona que no está aquí presente, el respetado gobernador Alfaro, solamente porque lo invocó su correligionario de partido, el senador Dante Delgado, y porque estoy seguro que eso me da la oportunidad de que él sepa, con absoluta transparencia, qué es lo que estoy diciendo respecto a sus acciones. No acostumbro a hablar de alguien que no está presente en posibilidades de interpelar. Cierro el paréntesis. Entonces... Yo lo abro. Yo nunca hablé de Alfaro. Nunca. Correcto. Hablé de Jalisco. Correcto. Por favor. Con mucho gusto. Muy bien. Queda la aclaración. En ese momento el cubrebocas se constituía en un distractor de una política pública de amplia capacidad por su carácter masivo, que era la Jornada Nacional de Sana Distancia. Sí, la acción de gobierno... Perdón, doctor. Dígame usted. También cuando yo le hice el comentario de las pruebas de la FDA, no hablé de aprobación. Y usted dijo que había aprobación y autorización.
hablé de que fueron avaladas. Si usted quiere, es la interpretación de la otra parte a la que usted nos refirió. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. En cuanto al cubrebocas, la inquietud o la preocupación que en su momento expresé fue que el cubrebocas se constituyera en un distractor de los elementos más relevantes de la intervención de la Jornada Nacional de Sana Distancia y que empezara a flaquear la intensidad con que se lograba esta por parte de la ciudadanía y con que los gobiernos, tanto estatales como municipales, que tienen el tramo de responsabilidad de las distintas disposiciones administrativas necesarias para concretar la jornada, se relajara. Sin embargo, también mencioné y lo sigo sosteniendo que hasta el momento no existe evidencia científica consistente sobre el impacto esperado, que el impacto sea positivo, del uso comunitario del cubrebocas. El cubrebocas es un dispositivo de tela generalmente, bueno, como el que está usando la senadora Ana Reynoso en este momento. Es un dispositivo de tela que, bueno, puede constituirse en un elemento de comunicación, como lo estamos viendo, y eso está interesante. Pero su propósito fundamental es interferir con la expulsión de sustancias líquidas que provienen de la garganta o de la nariz o de la boca de los individuos, que si estos están infectados de algún agente patógeno, pueden transmitir hacia otra persona o contaminar, por ejemplo, un campo quirúrgico, que es el uso más convencional. En ese sentido, sí es relevante que una persona que esté infectada, primero que se quede en casa, no hay duda, pero si no se queda en casa por alguna razón o empieza a tener capacidad de transmisión del virus SARS-CoV-2, que el cubrebocas se constituya en un mecanismo de barrera. Entonces, esa parte la dijimos desde el principio, sí, efectivamente puede haber una reducción del potencial de contagio de aquellas personas que durante el periodo sintomático, presintomático o en casos completamente asintomáticos pudieran transmitir. De lo que no hay ninguna evidencia científica consistente es que pueda ser un medio de protección para quien podría recibir el virus. Si yo estoy asintomático y asumo que estoy sano y soy susceptible, como la gran mayoría de las personas, a COVID, a mí no me sirve tener el cubrebocas porque existen varios elementos que llevan a que no sirva. Uno, los ojos, porque el virus puede entrar por la conjuntiva. Otro, simplemente el uso inconsistente del cubrebocas. Me acalora, me pica, me estorba, me voy a comer o me voy a tomar un café, me lo quito y en ese momento relajo el uso del cubrebocas. Y esto a lo que lleva es un fenómeno que también se conoce en la salud pública, aunque viene de las ciencias económicas, que se llama compensación del riesgo, que consiste en que si yo percibo estar protegido por un instrumento que realmente no me protege, tengo un cambio de actitud y de comportamiento respecto a otras intervenciones que sí me protegen. En el caso que no se ocupa, una persona con cubrebocas siente que está protegida o protegido, sale a la calle, no respeta la jornada de sana distancia, no se lava las manos y esto le aumenta el riesgo. Ese es el estado de la evidencia que había cuando me pronuncié con poco ánimo sobre el uso del cubrebocas, es el estado en el que me pronuncio en este momento y que me pronuncié el lunes pasado cuando usé el cubrebocas. Ahora, ¿por qué usé el cubrebocas el lunes pasado? Perdón, doctor, perdón, doctor. Dígame Yo usted. lo único que quise hacer referencia es que usted dijo dos cosas para que usted me identifique más. Yo creo en que el tapaboca lo deben usar los infectados. Así que no ese es el tema. El tema es que usted dijo una cosa y después dijo, punto. Creo que igual que usted. Muy bien. Les pediría que cuidemos. El compareciente puede decir lo que él quiera, como ustedes dijeron lo que ustedes quisieran. Yo le pediría al doctor que continúe. Les pido no interrumpir porque ya tengo 3 solicitudes de interrupción del doctor Navarro, de la senadora. Entonces les pediría que cuidemos, o sea, esperemos que concluya el doctor y cuidemos el formato, por favor. Le pido al secretario técnico también conduzca y modere. Y el doctor Gatell
está en el uso de la palabra, si no, no vamos a concluir esta comparecencia o esta virtual presencia del doctor Gatell. Continúe, por favor. Muchas gracias, senador Monreal. Termino ya prácticamente quería responderle al senador Delgado, entonces especificando eso, la razón por la que usé deliberadamente cubrebocas el lunes pasado, el lunes 25, fue precisamente para señalar que en el nuevo contexto de la nueva normalidad en el que se va a terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, tenemos contemplado, y lo hemos reflexionado técnicamente, que en los lineamientos para la seguridad sanitaria en el trabajo incluimos el uso de cubrebocas como un mecanismo precisamente en el sentido de su intención original, que es interferir con la expulsión de partículas líquidas ante la posibilidad de que alguien, estando infectado y no conociendo que lo está, pudiera contagiar a otros exclusivamente, en particular en los sitios de trabajo cerrados, de proximidad y el transporte público. Eso también explica lo que espero no sea interpretado como una inconsistencia de que lo usé ese día y ya no lo estoy usando. Y en este momento, ni en las comparecencias nocturnas, ni en las reuniones de trabajo, porque cuido los otros elementos para la protección y esa es la situación. Ahora, dos elementos para que no se queden sueltos, dos o tres, los mencionó el senador Delgado, pero también las senadoras Reynoso y Nubia. Gracias. Y es estas ideas de las muertes por neumonías atípicas, una posible discrepancia de cifras, etcétera. No tenemos contraposición alguna con el gobierno de la Ciudad de México. La doctora Sheinbaum merece absolutamente todo mi respeto como una persona competente, líder política, intelectual destacada, académica de altísimo nivel, y luchadora social de muchos, muchos años. Tenemos una comunicación extraordinariamente fluida. Nuestros grupos técnicos interactúan diariamente. De hecho, en el Comando Operativo Metropolitano COVID lo instauramos de común acuerdo también con el gobernador Alfredo del Mazo, a quien expreso también mi respeto por su sentido de responsabilidad y apertura y colaboración. De modo que hemos ido abordando en la esfera pública, si hubiera alguna inquietud, afortunadamente las conferencias vespertinas están sujetas al escrutinio público y de acceso directo. Les suplicaría revisarlas. Hemos abordado el tema de las muertes, del subregistro de muertes, de cómo esto ocurre en absolutamente todos los países del mundo. Un dato referencial, las estadísticas vitales, incluida la mortalidad, en Estados Unidos generalmente se publican con cerca de un año de atraso respecto a las que publica México, que por cierto, en México la autoridad competente es un órgano constitucional autónomo, por todos respetados, que es el INEGI. Y entonces no hay contraposición alguna. En su momento vamos a dar a conocer los resultados de las investigaciones de estas muertes, que incluyen las neumonías atípicas, incluyen las distintas personas que llegan demasiado graves a los hospitales y mueren. Esa es la razón por la que no se les toma muestras de laboratorio en vida. Como ya especifiqué, además, el lineamiento contempla que se les puede tomar post-mortem, etcétera, etcétera. Entonces, no pierdan cuidado que esto lo hemos abordado. Usted mencionó las 501 muertes, ya las había yo explicado, pero hoy en la noche les invito a ver la conferencia vespertina. Vamos a dar a detalles adicionales y representaciones gráficas de esta explicación. Concluyo con, no menos importante, pero los puse al final, por las coincidencias en observaciones, por cierto, muy positivas y constructivas, que hicieron los senadores Manuel Velasco, Giovanna Bañuelos y Miguel Ángel Mancera, y por supuesto el senador Monreal y la senadora Mónica Fernández al inicio. Abordemos el tema de la liberación de cuarentena. La pregunta básica, según he podido recolectar, la comparto además, ¿no es demasiado pronto? Preocupa de hecho que pudiera ser demasiado pronto. Primero, gracias por preocuparse y gracias por recolectar una inquietud ciudadana de México y del mundo, que la comparto y la comparte todos los funcionarios de salud del gobierno federal. Y es por eso que en el plan de nueva normalidad, que según me ha instruido el presidente, estaremos presentando en la conferencia matutina de este viernes próximo,
estamos cuidando mucho que esto sea un regreso a las actividades económicas, sociales y escolares ordenado, escalonado y gradual. El reto es lograrlo sin que haya un repunte. Pero quiero decir con toda precisión, explícitamente, con claridad, suplicando que esto quede en la memoria documental de este diálogo, que efectivamente en todo momento tenemos retos o riesgos de que haya un rebrote. Así lo he dicho en varias conferencias vespertinas, así lo he dicho en algunas matutinas, así lo he dicho en entrevistas, lo digo también frente a ustedes por ser el Poder Legislativo. Hay riesgo de rebrote en México y en el mundo entero. En otras palabras, esta es una enfermedad genuinamente emergente, enfermedad para la que no se conocen innumerables características. Y en todo momento existe el riesgo de que al retornar a las actividades en el espacio público, por el hecho de que empezaremos a tener mayor número de interacciones interpersonales, puede haber contagios. Si esto ocurre en números suficientemente grandes, puede haber un brote epidémico de COVID. Los y las personas especializadas en matemática que nos han estado asistiendo, y mi agradecimiento, ya dije, a CONACYT por coordinarles, han identificado dos variables fundamentales, que son bastante intuitivas, por cierto. El número de personas que retornen a las actividades en el espacio público, y dos, la proporción o intensidad de movilidad que ese número de personas recupere en el espacio público. Y nos han hecho varias proyecciones, esto en respuesta directa a algunos de sus señalamientos. Efectivamente, nos han hecho proyecciones que indican distintas magnitudes del rebrote que son directamente proporcionales a el número de personas y el grado de movilidad que esas personas recuperen. Ahora, retomo algo que también es un principio fundamental y que hemos comentado en México y también en el mundo. Ayer lo oía en funcionarios israelíes, por cierto, pero esto ocurre en todo el mundo. Hay dos bienes públicos a cuidar: la salud y la vida, en un lado, y el bienestar social, el bienestar y la economía, que si son afectadas, a su vez, afectarán la salud y la vida. Entonces, la manera directa es, si solo existiera la epidemia de COVID, lo deseable sería quedarnos encerrados y hacerlo en forma absoluta hasta que se acabara la epidemia. Pero desafortunadamente la realidad es más compleja y existe todo lo demás. Y todo lo demás es la necesidad de tener un ingreso para con ello comprar productos de sustento básico para la persona y su familia. Hace un rato, por cierto, me regreso brevemente al comentario del senador Dante Delgado, cuando hablaba de la posible necesidad o deseo de que estuviéramos de manera prolongada en confinamiento. Desafortunadamente, señor senador, no todos tienen el privilegio que tiene usted, tengo yo, tenemos los aquí presentes, de tener un salario fijo, en este caso por parte del erario y en otros casos por parte de organizaciones privadas o sociales. 50% de las personas que viven en México viven al día y tienen que buscarse el sustento diario. Lo destaco porque no le estoy reprochando que tenga un salario fijo que estipula la ley, ni tampoco el mío. Lo que estoy diciendo es, debemos ponernos en los zapatos de otras personas y debemos tener compasión y un sentido de empatía cuando otras personas viven al día, y la angustia que representa llevar ya casi 3 meses sin su fuente de sustento es verdaderamente excruciante. Y no solo por el sentimiento que eso produce, sino por la realidad que amenaza su supervivencia y también la de múltiples pequeños negocios que están al borde de la quiebra o han quebrado ya. No se puede mantener de manera tan prolongada un estado de suspensión de actividades como el que fue en su momento necesario para la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ayer hablábamos de las trabajadoras del hogar.
y precisamente tuvimos el privilegio de tener a Marcelina Santos, que es una líder social de este movimiento, ilustraba los horrores que viven las trabajadoras, seguramente los trabajadores del hogar, cuando sus personas contratantes los dejan con gran desdén a el amparo del azar sin garantizarles su ingreso. Entonces, regresando al punto, no hay manera de retrasar, o no es conveniente por estas razones retrasar el retorno a la vida pública, pero eso no quiere decir que se va a hacer de manera abrupta, irresponsable, generalizada. Efectivamente, y nuevamente agradeciendo los productivos comentarios y propuestas del senador Velasco, la senadora Bañuelos, el senador Mancera y los senadores Monreal y Fernández, lo vamos a hacer de manera gradual, se va a ir haciendo de acuerdo al semáforo de riesgo, por eso es importantísimo tener un solo semáforo que en este diálogo fluido que tenemos con los gobiernos estatales se convierta en un instrumento de decisiones locales. Y cabe señalar que la responsabilidad legal y política recae en los gobiernos estatales a partir de ahora. Entonces, es por ello que los gobiernos estatales podrían poner disposiciones que hicieran más restrictiva la movilidad en el espacio público, con el fin de buscar una mayor efectividad, si así lo consideran prudente, de las intervenciones de salud pública. Pero no pueden hacer lo contrario, porque hacer lo contrario contravendría no solo el espíritu, sino la mecánica de las disposiciones de salubridad general que son competencia de la autoridad federal. Y eso debe quedar muy claro. Los pronunciamientos que han hecho algunos pocos, afortunadamente, señores gobernadores, creo que invitan a la reflexión sobre dónde están las responsabilidades y los compromisos para la protección de la ciudadanía. Me llevo como observación propositiva, y le agradezco aquí de manera específica al senador Manuel Velasco, la idea de reforzar el Sistema Nacional de Salud. Efectivamente, tenemos un Sistema Nacional de Salud que, como lo dijo de manera puntual el senador Navarro, carece de los recursos humanos necesarios, carece de la infraestructura, tiene un financiamiento menor al deseable. Sí tenemos planes, senador, y estamos muy abiertos a conversarlo con ustedes para refinarlos y hacerlos más robustos y en su momento de ser necesario, y agradeciendo la iniciativa, que se acompañen de iniciativas legislativas que lo permitan robustecer de manera permanente. Dos ejemplos o tres. En la infraestructura, precisamente el Instituto de Salud para el Bienestar, entre otras, fue creado para coordinar el desarrollo armónico de la infraestructura. Se planea recuperar la gran mayoría de los 300 o más de 300 hospitales abandonados y también en su momento remodelar o reconstruir o construir de nuevo infraestructura de una manera que permita no solo aumentar numéricamente las unidades de salud, sino mejorar su distribución en el territorio. Es muy notoria la evidencia que lleva a pensar que se abandonó a las poblaciones más desprotegidas y la inversión se concentró en centros urbanos donde no llegan fácilmente las personas que viven en sitios más apartados. Y entonces también ahí hay una evidencia de injusticia social, de mala distribución de los servicios de salud. Entonces vamos a privilegiar las zonas desfavorecidas, particularmente las zonas indígenas. Los sistemas nacionales de salud se caracterizan por 6 componentes básicos, que así se conocen como los componentes básicos estructurales, a saber, personal, infraestructura, sistemas de información, rectoría, tecnología e insumos. El INSABI nos va a ayudar a reconciliar esfuerzos. Estamos trabajando de manera muy unida en el sector salud, reconocimiento también a los liderazgos en el ISSSTE y en el IMSS, que están ayudando a esa visión. La regularización, entonces, del personal es importantísima. Estimamos un déficit de 200,000 trabajadoras y trabajadores de la salud, no solamente médicas y médicos, también otros campos, y necesitamos reclutarlos, entrenarlos, y no hay suficiente generación de los mismos. El presidente ha mencionado hace un par de días la iniciativa, en este momento en desarrollo, de lograr la incorporación de un número mucho mayor
de médicas y médicos a las especialidades correspondientes que le permitan afrontar el perfil epidemiológico del país. Los trabajadores y trabajadoras de base, que no son en el capítulo de trabajadores de salud, sino de otros, hay 98,000 que requieren regularización. Y eso, desde antes de COVID, ya tenemos una ruta crítica para irlos regularizando en términos de sus contrataciones. Abordo una inquietud que me parece totalmente legítima de qué pasaría si salimos a un rebrote. Tendríamos que hacer medidas de control análogas a las que tenemos, habida cuenta que todavía no tenemos vacuna y posiblemente no la tendremos en varios meses, quizá un par de años. No tenemos un tratamiento efectivo y no lo tendremos quizá en varios meses. Entonces, si fuera el caso que se presente un rebrote, tendríamos que acudir a medidas análogas a las que hemos implementado. Me preguntaba alguien, perdón que omita su nombre, pero no recuerdo quién me lo preguntó, si estas medidas ya las tenemos contempladas. La respuesta es sí. Cuando planeamos la ruta crítica desde enero, planeamos en general toda la estrategia. Y la estrategia tiene distintas fases, tácticas, intervenciones y operaciones. Entonces, sí, entre lo que planeamos, y lo comentaré el viernes según la instrucción del presidente, incluye que sea segmentada estos esfuerzos. Ejemplo, si un municipio tiene un rebrote, quizá tendríamos que reducir la movilidad en ese municipio y los aledaños, o aquellos con los que tuviera conectividad o flujo de personas, no necesariamente en toda la región. Si ocurre más extensivamente, tendría que ser todo un estado. Si ocurre más extensivamente, tendría que ser toda una región de varios estados. Si ocurre en todo el país, pues tendría que ser todo. Entonces, gracias por señalarlo y nuevamente abierto a que lo reflexionemos en todo momento. Creo haber abordado la pregunta que también hizo la senadora Bañuelos y los senadores Monreal y Mónica Fernández respecto a si estamos listos. Yo diría estamos listos, pero en todo momento alertas o atentos a detectar señales muy tempranas que están incorporadas en la mecánica del semáforo de una desviación respecto a lo deseable. Si tuviéramos un rebrote, sería conveniente considerar los elementos que ya contiene el semáforo, que son las tendencias de ocupación hospitalaria, las tendencias de ocurrencia de casos y las proporciones de positivos que se van presentando. En la nueva normalidad, me preguntaba la senadora Bañuelos también, ¿quién es responsable de asegurar el cumplimiento de las medidas de control sanitario, de seguridad sanitaria? Tenemos un grupo de trabajo ya establecido con la Secretaría de Economía, del Trabajo y el Instituto Mexicano de Seguro Social, y acudiendo a las atribuciones del Seguro Social en Seguridad del Trabajo y las de la Secretaría de Trabajo, estas dos entidades serían las directamente responsables de la vigilancia y reforzamiento del cumplimiento, en coordinación, por supuesto, con la Secretaría de Salud, y auxiliados por el Consejo de Salubridad General por su carácter normativo. Por último, ya casi, señaló el senador Mancera, muchas gracias, senador, por sus puntuales señalamientos. Reuniones masivas, efectivamente, las vamos a regular, esto lo explicaré el viernes, vamos a tener intervalos de recuperación de esas reuniones masivas. Escuelas y la seguridad, hemos tenido un diálogo muy fluido con el sector educativo, concretamente con el secretario Moctezuma Barragán y con el Consejo Nacional Educativo, lo cual me retorna al concepto de la coordinación. Extrañaba el senador Delgado, también con los consejos como el Consejo Nacional Educativo, que representa a las autoridades educativas estatales, tenemos excelente coordinación. Las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia empezaron en una sesión el 14 de marzo, sábado, con el Consejo Nacional Educativo, que representa a todas las 32 estados. Métodos de vigilancia a partir del comunicado de la OMS, efectivamente, apreciamos y siempre nos estimula que la Organización Mundial de la Salud, tan prestigiada, nos reconozca los logros y también damos la bienvenida a que nos haga observaciones. Ese comunicado que nos hizo la OMS fue a pregunta expresa, por cierto. Nosotros, a través de la misión permanente de México en Ginebra, hicimos una consulta respecto a qué se refería el doctor Michael Ryan, coordinador de emergencias, cuando decía se necesita hacer más en vigilancia en México.
y lo que le dijimos es, todos los días hablamos con los funcionarios de la OMS en México, ¿qué más nos falta? Entonces, hemos instaurado ya un canal de diálogo para conocer con mayor detalle a qué se refiere, qué podríamos hacer. Ahí estaremos hablando de pruebas, ya lo dije, pero lo dejo muy claro. Sí vamos a hacer más pruebas. No nos arrepentimos si alguien tenía esa orientación sobre el número de pruebas que hicimos. Y sigo dejando abierta la invitación, o casi petición, de que si alguien tiene evidencia clara sobre cuántas pruebas deberíamos hacer y qué modelo de vigilancia se está pensando, por favor háganoslo llegar, que será muy apreciado. Evaluar las políticas de otros países, nos decía la senadora Cecil de León. Muchas gracias, senadora Cecil de León. Sí, las revisamos continuamente. Si hay alguna que nos falte revisar, siempre estamos abiertos a que se nos proponga. Israel ha propuesto, por lo menos de palabra, algunos modelos innovadores de reapertura. Bélgica no lo he revisado personalmente, pero lo haré a su solicitud o sugerencia. Y lo demás del semáforo. Me parece haber abordado, creo que todas. Termino Señor secretario, antes de que concluya, yo sí quiero decirle, no me voy a permitir que me falte. Por favor, del Río. Por favor, del Río. Ese no es el acuerdo, senadora. Perdóneme, ese no es el acuerdo. Presidente, lo que pasa es que sí se dirigió fuertemente hacia mi senadora y creo Pues que sí, pero inclusive yo la no Junta de soy... Coordinación Política debería de darle un extrañamiento al doctor Gatell por la forma en que se dirigió a mi senadora. ¿Por qué? Pues ¿para qué le entra? Respetar los acuerdos, coordinador, por favor. A ver, por favor, miren, al final, concluyamos, dejemos que el doctor concluya. Yo no les redacté ni a los senadores ni al doctor sus preguntas ni sus respuestas. Aquí hay libertad, pluralidad y respeto. Y bueno, así son. Yo creo que en este momento tenemos que cuidar todos lo que decimos y esperar la respuesta como es. No nos debemos ofender, debemos actuar con mucha tolerancia, tanto en el gobierno como en el Parlamento. Pero le voy a pedir que concluya, sigue conduciendo del Río y que el doctor concluya, por favor. Adelante, doctor López Gatell, si es usted tan amable, para concluir. Muchas gracias. Ya para concluir, no quisiera dejar desatendido un elemento muy importante que preguntó la senadora Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva al inicio, que es el tema de las personas vulnerables por distintas razones. Estos son temas que nos han ocupado mucho la atención y la acción desde el inicio del gobierno, son prioridades. También, por cierto, en su momento buscaremos el apoyo, la confluencia con el Poder Legislativo para atender posibles oportunidades de legislar en la materia. Tenemos respecto a salud sexual y reproductiva, estimada senadora Fernández, a nuestra colega, la doctora Carla Berdichevsky-Feldman, titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, próximamente a cambiar de nombre a Centro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, quien, entre otros elementos de nuestro equipo, trabaja de manera muy estrecha con la presidenta de InMujeres, la doctora Nadine Gassman, quien también respetamos y admiramos y apreciamos mucho. También la CONAVIM, Candelaria Ochoa, en el tema de violencia de género, y por supuesto nuestra querida y respetada ministra y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y no podría dejar fuera mi señalamiento a la titular o presidenta de la Comisión de Género del Senado, nuestra respetadísima senadora Manu Mitchell. Y tenemos un trabajo muy activo desde que empezó el sexenio, identificando oportunidades de acción, programas, en políticas públicas, en su momento posiblemente en legislación, les corresponderá a ustedes, pero es un tema de nuestro interés. Concretamente para COVID, efectivamente... Para la violencia de género y la violencia política. Por favor, sí, por favor, adelante. Y a usted, doctor López Gatell, si es tan amable. Muchas gracias. Recientemente vimos que efectivamente existía oportunidad de cubrir un vacío en el desplazamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva que ocurre
de manera desafortunada cuando tuvimos que hacer las reconversiones hospitalarias y por lo tanto privilegiar la atención urgente de las personas con COVID. Fue donde expandimos de 1.800 camas a casi 9.000 camas de terapia intensiva o de medicina crítica en este tiempo que he señalado. Por ello, definimos y publicamos el pasado 21 de mayo un lineamiento para la prevención y mitigación de COVID en la atención del embarazo, parto y puerperio de la persona recién nacida, y da disposiciones para que los sistemas locales de salud puedan articular los mecanismos presentes a pesar de COVID, o de la presencia de COVID y los cambios en la atención. También tenemos una guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID. Este procede de los primeros días de abril y aquí participó en las organizaciones civiles, en particular la organización del Movimiento 312, a quien agradecemos su participación. También Teletón participó en ello y le agradecemos a la Fundación Teletón. Y tenemos lineamientos para la prevención, detección y atención de COVID-19 en niños, niñas y adolescentes. Este también es del 21 de mayo, lo acabamos de presentar en la conferencia vespertina. Lo presentó la doctora Miriam Veras Godoy, titular del Centro de Infancia y Adolescencia, y nos acompañó precisamente la OMS y el titular de UNICEF en México, además de nuestro apreciado Ricardo Bucio, secretario ejecutivo de CIPINA, y ¿quién más estuvo con nosotros? Bueno, tenemos recomendación para personas con discapacidad psicosocial y trastornos de ansiedad durante la pandemia COVID. Específicamente, la senadora hablaba de salud mental y la senadora Bañuelos también hablaba de la importancia de legislar en salud mental. Efectivamente, de manera específica para COVID tenemos este lineamiento. Tenemos una serie de intervenciones de atención a los cuidadores de la salud y también de extensión de servicios a través de las unidades de salud en los estados, pero coordinados por nuestro Centro Nacional de Salud Mental. El Secretariado Técnico del Consejo de Salud Mental, que coordina la doctora Lorena Rodríguez Bores Ramírez y el doctor Quijada, quien es titular de los servicios de atención psiquiátrica. Junto con ellas y ellos, y también con la CONADIC, estamos en vías, esto ya fuera de COVID o más allá de COVID, estamos en camino de crear la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Esto es porque identificamos la necesidad de integrar todo el ámbito de las adicciones con el ámbito de la salud mental y del de la salud mental con las distintas violencias. Efectivamente, senadora Reynoso, las distintas violencias que ocurren, las violencias de género, las violencias en general familiares, las violencias en el espacio público, las violencias criminales que han afectado a varias entidades federativas, por cierto, en los últimos tiempos al estado de Guanajuato de manera muy destacada, lo cual nos preocupa. Entonces, estamos trabajando en ello y el espíritu de ello es también, se ampara en nuestra visión del mundo, y es que las violencias surgen de la injusticia y la desigualdad. Por lo tanto, el enfoque no es punitivo, el enfoque no es represivo o represor. Precisamente nuestra Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, ENPA Juntos por la Paz, que ustedes conocen, la presentamos públicamente en julio de 2019, dimos un giro de 180 grados respecto a políticas prohibicionistas de sexenios anteriores y hemos abordado una perspectiva humanista y social y de justicia en ese respecto. Termino ya prácticamente señalando que tenemos recomendaciones para los centros de atención infantil ante la enfermedad COVID-19. Estos son las estancias infantiles, guarderías y demás, para que pudieran seguir operando en condiciones seguras. Tenemos también una guía de cómo hacer de la casa un espacio seguro para niñas, niños y adolescentes. Son recomendaciones para padres y madres de familia para incorporar actividades tanto lúdicas como educativas en la casa durante la epidemia de COVID. El protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID en estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración.
También tenemos un plan operativo de atención a la población migrante ante COVID-19. Tenemos recomendaciones sanitarias para refugios temporales y centros de aislamiento voluntario en el contexto de COVID-19. Tenemos también un lineamiento de recursos contra la discriminación y la violencia por orientación sexual, identidad o expresión de género en el contexto de enfermedad por COVID-19 y también lineamientos de información para disminuir el estigma y la discriminación durante la pandemia COVID-19 al personal médico y paramédico. Todos estos están en el micrositio, algunos son documentos de carácter técnico para profesionales de la salud, otros son de carácter más amplio para otros servidores públicos y servidoras públicos o incluso para la ciudadanía en general. Hasta aquí creo haber abordado. Si hubo alguna omisión, por favor, señálenmela y dispongan en qué momentos debería. Me permite.